El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues qué opinas. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñeme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces él les replicó: pues páguenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Este es uno de los pasajes más famosos de los evangelios en este domingo 29, del tiempo ordinario. Y es tal vez uno de los pasajes peor comprendidos, porque como veremos, Jesús no trata de dividir el poder entre la gente de Dios, la iglesia y el gobierno, el Estado. Ese no es el propósito, es mucho más profundo. Ya vimos en la primera lectura algo sorprendente que llama a un pagano como alguien que actúa en nombre de Dios. Llama a Ciro ungido y llevado de la mano como alguien que actúa a favor de Israel. Ciro era un político que no tenía nada que ver con Israel, pero liberó a Israel de la tutela de Babilonia. 2 veces repite la lectura: yo soy el Señor, no hay otro. O sea que hay una exclusividad cuando hablamos de Dios. Una exclusividad que nos debe llevar a tomar muy en serio siempre que tratamos los asuntos de Dios. Ciro es de Dios porque lleva adelante el proyecto de Dios, aunque Ciro ni lo sepa. Pero Dios recuerda que toda divinización del poder es falsa. Hay que tener mucho cuidado los que tenemos poder, los que ejercemos algún tipo de poder, porque podemos abusar y podemos creernos la gran cosa. Hace falta, como dice el Salmo, cantar un canto nuevo, sobre todo los que tenemos poder. Hay que tener una nueva actitud ante la vida. Hasta los enemigos de Jesús se daban cuenta que él tenía una nueva actitud ante la vida, que era sincero, que no se dejaba llevar de opiniones interesadas, de buscando favores, etc. Pablo le recuerda a los tesalonicenses que ellos son elegidos por Dios. Nosotros también somos elegidos, elegidas por Dios. En el Evangelio vemos una rara alianza entre fariseos y herodianos, porque quieren tentar a Jesús, ponerle una prueba para descalificarlo. Fíjense cómo la pregunta no ofrece alternativa, no ofrece escapatoria. ¿Le pagamos impuestos al César o no? Si dice que sí, queda como un vendido, un traidor a su pueblo. Si dice que no, queda como un revoltoso, alguien que está actuando contra el poder romano, siempre vigilando. Jesús habla la verdad, pero no por equilibrios, no por complacencias. Nosotros cuánto necesitamos gente que actúe en nombre de la verdad. Está hablando Jesucristo en el contexto del templo, el punto más sagrado para Israel. Y en ese punto tan sagrado, aquí vienen fariseos y herodianos con una trampa para Jesús, porque esa gente no respeta nada. Y ahora Jesús le responde pidiéndole la moneda. ¿Por qué les pide la moneda? Porque la moneda tiene una imagen del César y eso está prohibido para los judíos. Expresamente, la Escritura le prohíbe a los judíos andar usando objetos que tengan una imagen de hombre, de animal, etc. Nada bajo el cielo. Tiene un rostro, una imagen. La Torá lo prohibía. Y les pregunta: ¿de quién es esta imagen? Del César. Ahora son ellos los que quedan como partidarios del César,
llevando una moneda que tiene su imagen, pero también quedan como malos judíos porque están usando algo que está prohibido, que irrespeta la soberana gloria de Dios, la soberanía de Dios, que no tiene par con nadie. Y ahora Jesús les dice, si este hombre César le ha puesto la cara a una moneda, dénsela, páguensela, la moneda es del César. Lo que está usando una expresión que pareciera decir, si este hombre es tan angurrioso que hasta le ha puesto su cara a una moneda, dénsela, páguenle al César lo que es del César. Dicho de otra manera, nos hemos metido a tener gobiernos, necesitamos gobierno, necesitamos Estado, no nos engañemos, démosle al Estado lo que necesita el Estado, todos nosotros. Démosle al Estado lo que verdaderamente merece y requiere para poder funcionar. Y ahí hay un tema grande. Nosotros generalmente, y me incluyo, no pensamos en el Estado, lo criticamos, etc. El Estado tiene mala fama, bien ganada, pero tenemos que pensar este punto porque un Estado no funciona sin recursos. Y ahora viene la segunda parte, y denle a Dios lo que es de Dios. Eso tiene una punta tremenda, porque en la moneda estaba inscrito que César era divino, el divino Augusto César, hijo de alguien divino. Es decir, el poder romano se había divinizado, y por eso es que los primeros cristianos fueron considerados ateos por los romanos, porque nosotros a veces no sabemos por qué suceden las cosas. Para los romanos, los cristianos eran ateos, y tenían razón, eran ateos de sus falsos dioses, eran ateos de ese endiosamiento de sus intereses, sí señor, de esos intereses asesinos que subyugaron y acabaron con cantidad de pueblos, asesinándolos y cargándolos con tributos. Los cristianos no adoraban esos dioses imperiales. Y esto nos deja todo un programa de vida cuando Jesús dice, y denle a Dios lo que es de Dios. Nosotros, los que tenemos poder, tenemos que saber que todo poder tiene una carga humana. Nada nos debe ahorrar buscar qué realiza el reino de Dios con los recursos que tenemos. Nosotros somos discípulos de Jesús, que estuvo de acuerdo en buscar a los que no tenían, a los que no contaban, a los que no tenían poder, y al mismo tiempo enfrentó los valores y los dioses del imperio. A Yahvé le pertenece el reino, le pertenece nuestro corazón. Nosotros llevamos en nosotros la imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Y nosotros entonces, ¿qué le debemos a Dios? Todo, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. César le puso imagen a la moneda. Dios ha dejado su imagen en cada uno de nosotros. ¿Dónde está esa imagen? Lo recordaba el Papa hace poco en su encíclica Fratelli Tutti, que ojalá leamos tutti, no, ojalá la leamos todo. Nosotros somos imagen de Dios cuando nos relacionamos, cuando interactuamos con las demás personas, con nuestro prójimo. Caminemos ese camino y agradaremos a aquel que es Señor sobre todos nosotros. Él nos guarde y nos acompañe. Amén.